Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Espero encontrarles de lo mejor y listos y listas para una dosis de historias de horror, de relatos de encuentros con el mundo de lo paranormal. Les agradezco y les recuerdo que la mejor forma de sumergirse en las siguientes historias es olvidando por un momento cualquier problema, cualquier preocupación que exista allá afuera para ustedes. Por favor, ha llegado el momento de pensar únicamente en las siguientes experiencias de terror, las más macabras que ustedes han compartido con nosotros. Para ello, para empezar, vamos a viajar hasta Oaxaca, México, para esta siguiente historia. Apaga la luz y déjate llevar, que estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Desde que me acuerdo he trabajado en la industria hotelera y de servicio, en Huatulco, en Puerto Escondido, en diferentes zonas de la costa oaxaqueña. Es una vida tranquila y que disfruto mucho, pero esto que les voy a contar me pasó antes de que pudiera trabajar en puestos administrativos. Esto es de cuando apenas empezaba y cuando gracias a una amiga de mi mamá me consiguieron un puesto de guardia nocturno. Mi mamá trabajaba limpiando las habitaciones de un hotel muy bonito, de estilo rústico junto al mar. Rústico pero solo en apariencia. Era un hotel muy caro, muy exclusivo, lejos de todo y con un restaurante ahí que además era muy bueno. Básicamente estaba hecho para que la gente escapara de todo y no tuviera que salir de ahí. Las habitaciones no tenían tele y algunas ni siquiera internet. De todas ellas se escuchaba y se veía el mar. Yo había intentado entrar ahí, pero su personal era muy corto y estaba muy bien preparado. Seleccionaban a gente que ya trabajara bien en otros hoteles, casi a nadie sin experiencia, a nadie nuevo. Pero cuando el velador tuvo un accidente, mi mamá le dijo a la gerente que yo podía entrarle al quite, que estaba grandote y daría una apariencia de seguridad a los huéspedes a pesar de mis 20 años. La gerente, una chica francesa de gesto serio y de un español más perfecto que el mío, me entrevistó y algo de mí le cayó bien, porque a pesar de que no cumplía con el perfil, me dijo que me presentara esa misma noche. Y las primeras 2 semanas fueron bastante tranquilas. Yo llegaba en la camioneta del transporte nocturno, la que se llevaba a todos los trabajadores del día de regreso al centro. Así que el hotel se quedaba prácticamente vacío. Solo se quedaba una persona en la recepción y yo. No había servicio a la habitación una vez cerrado el restaurante, y eran solo 10 habitaciones, así que un par de personas resultaba más que suficiente. La noche de la que quiero hablar sucede, entonces, después de esas primeras 2 semanas. Era temporada baja y había llovido a ratos todo ese día. Desde que llegué, el chico de la administración me dijo que sería una noche muy tranquila. Solo había 2 habitaciones ocupadas, ambas de la misma familia, de la misma reserva. Una anciana estaba en una, y sus hijas, 2 mujeres en sus 50, en la otra. No parecían estar ahí buscando divertirse o vacaciones. Parecía que buscaban escapar de algo, del terror de su día a día seguramente. Después de años en esto, uno aprende a reconocer al tipo de huéspedes. Según el encargado, no deberíamos tener contratiempo alguno aquella noche. Como les digo, el hotel estaba lejos de todo, y salí a fumar a la calle un momento. Era el único lugar donde se me permitía. Ni siquiera en la playa lo podía hacer. Y bueno, la calle era de tierra y estaba completamente sola. La única iluminación que había era un par de luces de la fachada rústica del hotel. Luces de decoración. Tenías que recorrer 1 kilómetro entero subiendo entre curvas para encontrar al primer vecino. De pronto el encargado me llamó por el radio y me dijo que me fuera rápido hacia la salida de la playa. La señora, la anciana, había salido caminando hacia allá. La playa frente al hotel es particularmente peligrosa. Hay muchas zanjas y el mar es bravo en todas las temporadas. Si te metes y apenas pasas de las rodillas, el jalón que llegas a sentir ya es bastante peligroso. Te puede tumbar, y una vez abajo, a lo mejor no la cuentas. De hecho, una parte importante de mi trabajo era siempre acercarme a la gente y hacerles saber cómo era el mar en ese lugar. Y en ese momento resultaba todavía de mayor riesgo, pues con una persona tan mayor teníamos que dudar hasta de su estado mental en ese momento.
si tenía alguna afección que le hiciera sentirse confundida, quizás caminar sin rumbo. Así que corrí para allá. También el encargado de la recepción, quien pasó a avisar a las hijas de la señora, a despertarlas. Después de varios minutos buscando en los que, la verdad, me imaginaba lo peor, por fin encontramos a la señora a unos cientos de metros del hotel, caminando por la playa. La regresamos y cerré las 2 salidas que daban hacia la playa y que nunca antes había tenido que cerrar. El hotel estaba tan alejado de todo que realmente no era necesario que estuviera cerrada la entrada de la playa hacia el interior. Mientras las íbamos acompañando, el encargado y yo alcanzamos a escuchar una plática entre las huéspedes, una plática que no lográbamos entender por completo. La señora, la anciana, les decía que él estaba hablando y que quería ir a ver qué quería de una vez por todas. Las hijas le decían que no era posible que las hubiera seguido hasta allá, que simplemente no lo era, que tenía que estar solo en su cabeza. El encargado me preguntó, susurrando, si había visto a alguien en la playa o si creía que la señora estaba imaginando todo. Le dije que yo no vi a nadie, y entonces se fue a asomar hacia la puerta, como queriendo asegurarse. Luego lo escuché. Lo escuchamos todos. A mi compañero gritarle a alguien hacia afuera, hacia la playa. Preguntó que qué buscaba, y luego le dijo que no lo podía correr de la playa, pero que no se acercara más al hotel, que no diera un paso más, que ya habíamos llamado a la policía y estaban por llegar, lo cual, claro, no era cierto. Cuando lo escucharon hablando, las 2 hijas se levantaron deprisa y corrieron hasta mi compañero para asomarse también hacia la playa desde la puerta. El grito que las dos lanzaron. El grito que lanzaron me sigue partiendo el alma. Un grito lleno de miedo, de dolor. Las 2 le gritaron que se fuera, que no se la iba a llevar. Yo no pude levantarme porque me quedé deteniendo a la señora. Era el único que la estaba cuidando. A esa pobre anciana que no dejaba de rezar en voz baja. O al menos creo que estaba rezando porque no la alcanzaba a escuchar bien. Los demás, mientras tanto, estaban asomados en la puerta, viendo a un hombre parado en la playa, a unos cuantos metros de la entrada. Luego simplemente esa figura se dirigió hacia el mar, al parecer bajando a una de las zanjas. El encargado me dijo que saliera, que fuera a la playa, que lo fuera a buscar, que podía estar en peligro por lo peligroso de la corriente, que vio que había bajado por una zanja ya muy cerca del mar, que lo ubicara y que lo vigilara hasta que se alejara de ahí. Pero las hijas de la señora me detuvieron en ese momento. No. ¿Cómo que va a salir? No salgan, por favor. Les pregunté quién era ese hombre, si lo conocían, si era peligroso o si podía estar armado, y les aseguré que no se tenían que preocupar por mí. Es mi papá, dijo una de ellas. Inmediatamente cambió la forma en que tanto el encargado como yo íbamos a intentar lidiar con el tema. Si era algo familiar, teníamos que trabajarlo de la manera más delicada, más sensible posible. Un grito vino desde la playa. La señora empezó a decir que la estaba llamando de nuevo, que se la quería llevar. Nos acercamos a calmarla. Le dije que nadie se la iba a llevar, que yo estaba ahí para cuidarla. Una de las hijas se acercó al encargado y a mí. Intentaba explicarnos, supongo. Miren, mi mamá, después de toda una vida de maltrato, se atrevió a dejar a mi papá a principios de este año. Desde entonces la buscó por todos lados, con nosotras, con la familia donde ella se llegó a quedar, donde se llegó a esconder. La amenazó con todo lo que la podía amenazar, e hicimos lo posible para esconderla de él. Mi padre, el señor allá afuera en la playa,
Se suicidó hace una semana. Mi mamá dice que la ha seguido buscando cada noche desde entonces. En ese momento, el encargado le interrumpió. No pudo evitar dejar escapar una ligera sonrisa de incredulidad. No lo puedo culpar, supongo que todos ustedes lo hubieran hecho. A ver, ese señor, el señor que está en la playa, el señor que acabamos de ver, ¿está muerto? También yo me sorprendí de verlo aquí, le contestó la hija. Es la primera vez que yo lo veo. En ese momento yo no pude evitar entonces caminar también hacia la puerta, asomarme hacia la playa. Yo no vi nada. Yo no vi a esa figura parada en la oscuridad. Pero sí pude escucharla. Allá afuera. Estaba ahí en la oscuridad donde no lo alcanzaba a ver. Probablemente en la zanja. Cerramos bien. Les dijimos que no se preocuparan, que se fueran a dormir, pero la verdad es que no teníamos idea de lo que estaba allá afuera. Mi compañero me juraba que había visto a una persona, que eso no podía ser un fantasma, que él ni siquiera creía en esas cosas. Y yo me quedé ahí en esa zona, dando vueltas entre ambas puertas a la playa. Mi compañero se iba a la recepción por minutos, solo para ver que todo estuviera en orden, para checar las cámaras, pero seguía regresando conmigo para que yo no estuviera solo. El miedo que sentimos aquella noche nunca lo voy a poder olvidar. Jamás. La sensación de que ahí, en la playa totalmente oscura, había algo que no entendíamos. Por la mañana me fui sin decir nada del tema, y en la noche, cuando volví a trabajar, el compañero de la recepción me dijo que la anciana y sus hijas habían dejado el hotel por la mañana, que pidieron un taxi para un hotel más lejano aún, perdido en lo más alejado de la costa. Ahí, en nuestro hotel, no volvió a ocurrir nada extraño, pero siempre me quedé con la duda de si aquel fantasma logró encontrarla de nueva cuenta, si finalmente se la llevó con él, como había jurado que lo haría. Qué bueno que sigues escuchando, que estés aguantando el miedo en este episodio, porque te recordamos, la mayoría de la gente no soporta un episodio completo, sobre todo si lo intenta escuchar de noche. No lo digo yo, son estadísticas, así que si además nos estás escuchando en la oscuridad, en la madrugada y a solas, pues eres, sin lugar a dudas, una persona bastante valiente. No sé qué tan prudente, pero valiente, claro que sí. Si no lo has hecho, te recuerdo, síguenos en nuestras redes sociales que vas a encontrar en todos lados como RDLN Oficial. Hazlo, muéstranos cómo nos escuchas y suscríbete por aquí para que nunca te pierdas nuevas historias y para que seas un miembro VIP de nuestra comunidad. Por ahora ha llegado el momento de continuar. El descanso se acabó. Una vez más es hora de sumergirse en los siguientes relatos. Desde hace tiempo tengo ganas de contarles esta historia que ocurrió cuando yo era un niño. Una anécdota paranormal, un encuentro que viví junto a mi familia cuando tenía 10 años de edad, en 1995. Llegábamos a casa luego de haber paseado todo el día. En el coche íbamos mis papás, mis 2 hermanas, mi cuñado y mi sobrina, que en aquel entonces era una bebé. Ya era tarde, seguro que pasaba de la medianoche, y lo único que queríamos era llegar a dormir. Pero al estacionarnos frente a mi casa, cuando nos estábamos bajando, vimos en la cuadra que sigue algo que caminaba a media calle. Una mujer de negro, de pelo suelto. Nos pareció raro que una mujer caminara por en medio de la calle a esas horas, sobre todo una mujer sola. No se escuchaba ni un ruido cerca, ni una fiesta, ni nada de donde pudiera haber salido. La calle, salvo la mujer y nosotros,
Estaba totalmente solitaria. No había nadie. Se nos hizo raro. Ninguno de nosotros sabía quién podría ser. Mi mamá era la única que había bajado del coche y desde ahí silbó para ver si volteaba a la mujer, pero esta no reaccionó. Solo siguió caminando. Mi papá dijo que fuéramos a ver quién era y volvió a encender el carro. Mi mamá se subió sonriendo. Lo hacíamos por jugar. Siempre hacíamos ese tipo de cosas en familia, siguiéndole la corriente a mi papá y sus ocurrencias. Todos intentábamos verlo de forma alegre, así que avanzamos por la calle con la intención de pasar al lado de la dama y ver de quién se trataba. Esa calle terminaba unas decenas de metros más adelante, pero antes de su final había una desviación hacia la izquierda. Hacia allá giró la mujer, justo cuando íbamos a darle alcance. Pero cuando dimos la vuelta, ya no estaba. Ya no había nadie. Se nos hizo raro porque no había ningún lugar donde pudiera haber entrado. La primera casa en la esquina no tenía ni entrada ni ventanas por ese lado de la calle, solamente la pared. Y después le seguía una vulcanizadora, una llantera que tenía una pesada puerta de metal que ni de chiste hubiera podido abrirse y cerrarse en un par de segundos para que la mujer hubiera entrado ahí. Ni siquiera había coches estacionados. La calle se alargaba hasta perderse en oscuridad, donde ya no te dejaba ver más. Pero eso ya era cientos de metros adelante. Todos nos quedamos callados. En ese momento creo que entendimos que habíamos visto algo muy, muy extraño. Nadie podría correr tan rápido como para desaparecer en la lejanía de la calle. Nadie podía desvanecerse en el aire, así como así. O nadie vivo. La anécdota podría terminar aquí, de no ser porque tuvo continuación hace poco, 18 años después de aquella aparición, que siempre se quedó con nosotros como esa vez que algo extraño se apareció en la calle. Justo frente a la esquina donde dio vuelta aquella mujer, hay una tienda de abarrotes. Mi papá es amigo del dueño, del güero. Una tarde llegó corriendo entusiasmado, llamándonos para contarnos lo que su amigo el güero le acababa de platicar. Nos dijo que el fin de semana anterior había habido un baile en un campo de béisbol cercano. 2 chicas regresaban de ahí, ya bastante tarde, pues así acaban los bailes por aquí. Iban caminando por mi calle en dirección hacia mi casa, es decir, en dirección opuesta a nosotros aquella noche, cuando vieron una mujer que venía de frente hacia ellas. Exactamente en el mismo recorrido que nosotros vimos años atrás. Parecía caminar tranquila, pero no le pudieron ver la cara. Algo les dijo que se tenían que cruzar, que no se encontraran con ella de frente, y justo cuando llegaban a la esquina, la mujer entonces se dirigió hacia la pared de aquella casa y dicen, simplemente desapareció a través de ella, como si lo hubiera atravesado. Fue tal su susto que regresaron corriendo por donde venían hasta la comandancia de policía, donde le pidieron de favor a unos patrulleros que las acompañaran a casa porque no querían atravesar de nuevo esa calle a solas. El chisme se corrió en el rumbo, y mi papá sentía que por fin podíamos comprobar que lo que habíamos vivido hace tanto había sido efectivamente un encuentro con lo paranormal. Por lo menos, ya no tenemos esa duda. Gracias por leer mi relato, y les mando un abrazo a todos desde Loreto, Zacatecas. Hola, me llamo Juan Carlos y tengo 20 años. Soy del Estado de México. No me importa si revelas mi identidad o no. Te sigo desde hace 2 años, pero apenas tengo el valor para compartir mi experiencia. Apenas lo pude reunir. Muchos han reído de esta historia que pasó cuando yo tenía 12 años. Solamente mi familia y yo sabemos en realidad cómo lo sufrí. Todo comenzó un domingo cuando salíamos de misa. En aquel entonces mi familia era muy apegada a la iglesia, así que ir a misa era una actividad que nunca dejábamos pasar. Como siempre, al salir, fuimos a la tienda a comprar las cosas para el desayuno, y mi mamá, mi hermana y yo fuimos al área del pan por unos bolillos.
Estaba completamente sola. Solo estábamos ahí nosotros tres. Me alejé un par de pasos para tomar una bolsa para el pan. Detrás de mí solo había un anaquel, pero sentí algo, como una energía. No sé cómo describirlo, pero sentí que tenía que voltear. Cuando lo hice, vi que algo se agachó en un instante para esconderse de forma imposible detrás de aquel anaquel. Lo alcancé a ver, una fracción de segundo, pero lo alcancé a ver. Un hombre alto, completamente negro, no como una persona de color. No, me refiero a que era completamente negro. Su piel, sus ojos, su ropa, su sombrero, tan negro que no tenía rostro. Desapareció en el anaquel y yo sentí que estaba por desmayarme del susto cuando mi mamá se acercó a sostenerme. Su cara era de sorpresa, pero de miedo también, como si ella también hubiera visto algo. Supongo que intentando protegerme, como haría cualquier mamá, me dijo que no pasaba nada, que me tranquilizara, que lo que vi era la sombra de mi papá que se estaba acercando. Y como en efecto mi papá venía llegando, intenté tranquilizarme un poco, convencerme de que eso había sido lo que vi. Pero, llegando a la casa, mi mamá me llamó y sin explicarme más, me dijo que me iba a pasar el cirio, la vela santa que te venden en la iglesia. Ante mi insistencia, me dijo finalmente que era para quitarme el susto, las malas vibras. Lo prendió y empezó a pasarlo por mi cuerpo, pero se apagó. Volvió a prenderlo y se volvió a apagar. Y una vez más, parecía que alguien le soplaba. Hasta veía la llama doblarse como cuando alguien le sopla fuerte. Pero no había nada de viento en esa habitación, ni nada que pudiera explicar que el cirio respondiera de esa forma. Mi mamá, siempre positiva y siempre intentando calmarme, dijo con una voz que no podía ocultar cierto nerviosismo que solo había sido el aire. Pero de nuevo, no había ni una sola corriente ahí. Intenté seguir el día normal, sin imaginar lo que se avecinaba. Y es que el día siguiente amanecí con fiebre. Me sentía extremadamente débil. Mi mamá al verme se sorprendió de lo pálido que estaba y me llevaron al doctor. Pero luego de 3 días no mejoraba. Solo iba empeorando y empeorando, tanto mi salud como mi estado de ánimo. Me veía al espejo y ya casi no me reconocía. Ojeroso, pálido, cansado. Por las noches no me dejaba dormir el miedo y cuando por cansancio lo lograba despertaba temblando de frío. En la casa empecé a escuchar ruidos extraños, como si hubiera alguien más ahí. Alguien que andaba por los pasillos y movía todo, sobre todo en las noches. Y dejé de comer también. Para el 4.º día, en su desesperación, mi mamá recurrió a un contacto que le había dado mi abuela, pero que se rehusaba a utilizar hasta entonces. Me llevaron con una bruja, con una mujer que curaba de espanto. Pero la señora no logró nada. Me llevaron con otra más, pero tampoco pudo ayudarme. Y una tercera tampoco lo logró, pero le dijo a mi mamá algo muy importante, que tenían que curarme rápido porque me quería llevar un maldito viejo. Finalmente una hermana de mi abuelo nos dijo que ya conocía a los buenos, y así me terminaron llevando hasta Texcoco. Recuerdo como entre sueños que llegamos a una casa donde mis papás explicaron mi situación, pero la persona simplemente les dio una dirección más. Les dijo que me tenían que llevar ahí inmediatamente. Ya en el segundo lugar, una señora salió, y con solo verme me pasó a un cuarto ignorando la fila de personas que esperaban a ser atendidas. Le dio una lista a mis padres, una lista de cosas que le tenían que llevar cuanto antes. En ese momento, si les soy sincero, yo ya no tenía muchas esperanzas. Me sentía cansado. Sentía que me iba a morir y que no podría hacer nada para evitarlo. La señora entonces repitió unas palabras que ya nos habían dicho. Un viejo se está llevando a su muchacho. Hizo que mis padres salieran de la habitación. A mí me pidió quedarme solo en ropa interior. Luego me indicó que me sentara en un rincón viendo hacia la pared. Me dijo que cerrara los ojos y que
Escuchara lo que escuchara, no los fuera a abrir, que no fuera a voltear. Entonces inició un ritual. Yo escuchaba su voz hacer oraciones hasta que su voz cambió. Se volvió demoníaca. Empezó a hablar en otro idioma. Por más que sentía la necesidad de hacerlo, no volteé. Solo abrí un poco los ojos, pero no volteé. Volví a escuchar lo que escuchaba en mi casa. Una persona caminando en el lugar, tropezando con todo, moviendo las cosas. Los sonidos fueron idénticos. Luego de, creo que 1 hora, por fin terminó. La señora llamó a mis padres y les explicó frente a mí que yo había llevado algo dentro. Yo estaba tan cansado, tan mareado, que mis recuerdos son muy vagos. Pero sí me acuerdo que les dijo que por poco no lo lograba, que por poco y la vencían, que ya casi me llevaban. Mis papás se sorprendieron porque, en cuanto salimos de esa casa, las ojeras se borraron de mi rostro. Recuperé mi color y tenía hambre. Tenía mucha hambre. Recuerdo exactamente a dónde me llevaron a comer entonces. Es la comida más deliciosa que recuerdo haber probado en mi vida, como si representara una segunda oportunidad de vivir. Y comunidad, aunque solo vi esa cosa por un instante, su recuerdo, el recuerdo de lo que me aconteció después, me atormentará cada noche de insomnio, toda mi vida.